a dar algunos elementos para el análisis. Pero antes de entrar a la conferencia, quisiera señalar cuáles son las competencias del perfil de egreso a las que contribuye este curso. Diseña planeaciones didácticas aplicando sus conocimientos pedagógicos y disciplinares para responder a las necesidades del contexto en el marco del plan y programa de educación básica. Muy bien. Aplica críticamente el plan y programas de estudio de la educación básica para alcanzar los propósitos educativos y contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de los alumnos del nivel escolar. Usa las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje. Emplea la evaluación para intervenir en los diferentes ámbitos y momentos de la tarea educativa. Utiliza recursos de la investigación para enriquecer la práctica, pero dice algo más, expresando su interés por la ciencia y por la propia investigación. Esos elementos me parece que son claves para nuestro curso. No es solamente que consuma, sino que también ya esté aplicando algunas herramientas, ¿no? Posibilidades para hacer su diagnóstico, para evaluar su, primero diseñar, aplicar y dar seguimiento y evaluación. Requiere de estas herramientas para la investigación. Realiza diagnósticos de los intereses, motivaciones y necesidades formativas de los alumnos para organizar las actividades de aprendizaje. Elabora proyectos que articulan diversos campos disciplinares para desarrollar un conocimiento integrado en los alumnos. Diseña estrategias de aprendizaje basadas en las tecnologías de la información y la comunicación de acuerdo con el nivel escolar de los alumnos. Muy bien, ya lo habíamos comentado. Aplica metodologías situadas para el aprendizaje significativo de las diferentes áreas disciplinarias o campos formativos. Muy bien. Aplica estrategias de aprendizaje basadas en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación de acuerdo con el nivel escolar de los alumnos. Usa los recursos de la tecnología para crear ambientes de aprendizaje. Utiliza la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa de carácter cuantitativo y cualitativo con base en teorías de evaluación para el aprendizaje. Muy bien. Interpreta los resultados de las evaluaciones para realizar ajustes curriculares y estrategias de aprendizaje. Algo que es idóneo para el curso. Adelante. Aplica resultados de investigación para profundizar en el conocimiento de sus alumnos e intervenir en sus procesos de desarrollo. Aquí nos vamos a quedar y vamos a ir a ver la conferencia, pero vamos a analizarla rápidamente. ¿Quién nos ayudaría? Es posible innovar y transformar de manera global la práctica docente. La innovación implica cambios visibles y radicales en la enseñanza y el aprendizaje, tanto del docente como de los estudiantes. ¿Qué tipo de cambios pueden considerarse como una innovación? ¿En qué aspectos es posible introducir innovaciones que contribuyan a lograr mejores aprendizajes en los estudiantes? Y por último, ¿de qué manera los recursos tecnológicos permitirían resolver los problemas de la práctica? bien, vamos a ver ahora, nuestro siguiente ejercicio es, vamos a analizar la conferencia. Ya tienen todos, por lo menos en equipos podemos verla y analizarla, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué vamos a hacer como resultado de este trabajo? Lo que vamos a entregar como resultado del análisis de la conferencia va a ser un mapa conceptual. Cuando pensé en la conferencia como tal, pues esta fue la síntesis que a partir de ahí he ido desarrollando. Voy a plantearme 4 retos y de esos 4 retos voy a derivar algunas implicaciones y espero que sean útiles para... Algunas son bastante conocidas y tengo que tirar de la literatura, como es obvio, ¿no? Pero bueno, sí que quería, y aquí quiero que se entienda así, que los 4 retos no necesariamente son de evaluación, pero sí afectan a la evaluación, porque el primer reto que yo me planteo es el tema mismo de la conceptualización, ¿no? De la necesidad de un consenso para poder operar. Y esto es una demanda que
en la última década se está haciendo muy patente, pero no acabamos de resolver. Bueno, el campo definicional es amplísimo, ¿no? El segundo reto, que creo que sí que es importante y nos afecta sobre todo a la universidad por ser quienes somos y venir de donde venimos y hacia dónde vamos, y esos ritmos, hablaré si acaso al final sobre los ritmos que ya han insinuado, ¿no? Pero hablar de competencias es integrar el escenario formativo con el escenario socioprofesional y, por tanto, las paredes universitarias tienen o van a tener un sentido en este planteamiento, o no tener sentido, precisamente. A lo mejor hay que eliminar algunas paredes universitarias para aproximarnos más a ese campo, a ese escenario socioprofesional. Lo que sí está claro es que el tercer reto, ya más estratégico, más desde el punto de vista de la evaluación, lógicamente, si tenemos unas nuevas perspectivas de aprendizaje, tenemos que cambiar igualmente nuestros modelos y nuestras maneras y prácticas evaluativas. Y, por último, concretaré, operativizaré, porque así le quería llamar, hablar del reto asociado a la dimensión operativa, ¿no? Más ligado a la validez y pertinencia de los dispositivos. Digo esto porque probablemente aquí es donde conectemos mejor con todo el tema de la e-rúbrica, y le he denominado también escalando la pirámide de Miller, por si alguno la conoce, si no, pues es muy ya conocida también en nuestro campo, aunque viene del ámbito de la medicina. Pero bueno, por ahí irán los tiros. De todas formas, la primera idea que quería dejar correr o caer, y últimamente así lo hago, es dónde me ubico yo, porque al final, como decimos, los términos no son neutros, los dispositivos, los instrumentos tampoco lo van a ser. Por tanto, es muy importante, y uno de los retos es la conceptualización, saber desde dónde yo me posiciono, ¿no? Y en una falsa modestia o con un ejercicio de humildad, yo quiero dar a entender que yo no puedo hablar hoy día en formación de profesionales, porque eso lo tengo muy claro. La universidad forma profesionales para el mundo del trabajo, que las lindes entre los distintos sistemas son muy difusas y que necesitamos en ese planteamiento integrar todos los sistemas, porque si no, no es posible. Y digo, hay algunas de las ideas, no las voy a leer todas las que están, pero creo que se entiende, ¿no? Y eso significa que tenemos que asumir nuevos retos. Otra idea que para mí es muy importante en formación de nivel superior es que la tenemos que integrar en un planteamiento que es la formación a lo largo de la vida, porque yo también entiendo que la formación superior va a tener esa fase, para entendernos rápidamente, de formación inicial y formación continua. Y no la podemos obviar. Cuando yo diseño formación inicial, tengo también que estar pensando en formación continua. Y lo digo esto porque somos a veces demasiado atrevidos, me incluyo entre ellos, de que queremos en un título de formación inicial integrar todas las competencias. Eso es un imposible. Nosotros vamos a hacer, y es una idea que bueno, cada día le doy más relevancia, más importancia, por lo menos en mi círculo, nosotros solo vamos a conseguir, en el mejor de los casos, profesionales noveles. Esa idea de gradiente, esa idea de niveles de dominio, para mí es muy importante. Y vamos a hacer profesionales noveles, por tanto, no van a tener todas las competencias y tenemos que tener muy claro qué tipo de competencias vamos a integrar en esa formación inicial y qué otro tipo de competencias o de desarrollo de competencias nos vamos a dejar para la formación a lo largo de la vida, para la formación continua, ¿no? A sabiendas, además, porque ahí también nos falta más recorrido, por lo menos en la cultura universitaria, a sabiendas, además, que las necesidades formativas de formación continua son exponenciales respecto de la formación inicial. Quiero dar a entender, la formación inicial apenas nos va a llevar 4 o 5 años de formación y precisamente necesitamos todo el resto de la vida para formar a un profesional, para por lo menos que llegue a niveles de experto en. Y no quiere decir que tenga que estar continuamente yendo y viniendo a la universidad. Hay muchas maneras de desarrollar competencia y de formarse a lo largo de la vida, pero sí para por lo menos ubicarnos, ¿no? Por tanto, de alguna manera estoy dando a entender también que hay que gestionar, y no es el tema, pero da mucho juego y ustedes son especialistas también en el campo de la tecnología, ¿no? Cómo gestionar tiempos, cómo gestionar espacio y cómo, en función del tiempo y los espacios que manejan nuestros aprendices, vamos a articular las finalidades y estrategias. Pero bueno, sin entrar ahí en profundidad, dejar caer sencillamente que mi orientación es la profesionalización, sin ella no voy a ningún sitio,
que tengo muy claro que es, o pretendo tener claro, no siempre tendré la respuesta para todo, pero sí intento discriminar entre formación inicial y formación continua en la formación de profesionales y que obviamente estoy en la lógica de las competencias. Digo esto porque no todos participamos en el mundo universitario sobre el particular. Y dicho eso, vamos a empezar con el primer reto, que tiene que ver con la necesidad de consenso, ¿no? La dimensión conceptual. Hablando de evaluación, decía, ahora no recuerdo, se me ha escapado la idea, pero es igual. Un autor decía que lo que no se define no se mide, lo que no se mide no se valora, lo que no se valora no se evalúa y lo que no se evalúa no sirve para nada. Por tanto, una de las claves fundamentales en cualquier planteamiento evaluativo es tener claro el objeto de evaluación. Y cuando hablo del objeto, en nuestro caso, que es la competencia, es qué conceptualización hay detrás. Porque voy a decir, y así voy provocando de paso, las competencias no se evalúan, no podemos evaluarlas, así de salida. Evaluamos lo que nosotros decimos que son las competencias. Y eso es un matiz muy importante. Por tanto, es un tema de conceptualización. Después ya retomaré esta idea de cómo evaluamos las competencias y cómo la podemos inferir. Pero esa es un poco la idea, ¿no? Al final vamos a evaluar lo que nosotros decimos que es algo y en función de ese algo, antes he dicho que los términos no son neutros, ni los dispositivos ni las estrategias tampoco lo van a ser, en función como definamos, así vamos a aproximarnos a ellas y a jugar con ellas, ¿no? Cuando hablo de la necesidad de consenso, no la voy a leer, pero ahí tienen una definición a la que llegué en el año 99, ya ha llovido algo, pero bueno, que quiero releer también a día de hoy, a partir de nuevas miradas epistemológicas y con lo que ha llovido después, ¿no? En cualquier caso, sí parece ser que está claro, podríamos consensuar que las competencias son recursos y que son recursos personales, necesitamos mochila, bagaje, ¿no? Los podemos articular en clave de saberes, y aquí decimos algunos, ¿no? Más o menos, cuando lo planteamos, lo decimos en estos términos, ¿no? Conocimientos, habilidades, actitudes. A mí me gusta más llamarle los saberes, ¿no? Los saberes me orientan más, ¿no? El saber hacer, el saber ser y el saber estar. Los 4 saberes necesarios, podríamos decir también, que integran la competencia, ¿no? Pero bueno, esto es una parte, esto en sí mismo serían sencillamente los componentes, ¿no? Si nosotros creemos que la competencia es esto es muy fácil de evaluar. Pero es que para mí no es esto la competencia, esto es una parte de la conceptualización de competencia. Yo hablo de competencia en el momento en que se resuelven problemas profesionales ligados, bueno, a una profesión y en un contexto particular. Si no hay resolución de problemas, no podemos hablar de que una persona es competente. Y esto es importante. Es importante porque es lo que nos está añadiendo en estos momentos dificultad para atrapar la competencia, no para atrapar los saberes o las capacidades, que es fácil, como les digo. Si entramos en la lógica de la dimensión personal solo sobre los recursos, es fácil. Entrar en esa zona, mantiene los colores, en esa zona verde, ¿no? Pero es que incluso siendo así, todavía digo más, no cualquier tipo de saber, ni no los saberes de cualquier manera, sino que al final para mí, por lo menos para mí, y no os digo yo, porque aquí estoy retomando muchas ideas de muchos autores, no los voy a sacar todos, son archiconocidos por ustedes, ¿no? Al final, ligado a eso de resolución de problemas profesionales, digámoslo así, la competencia es un saber actuar. Si no hay actuación, no hay competencia. ¿Sí? Y de estos vamos a sacar una serie de implicaciones. Pero quiero decir de salida algo importante. Poseer recursos, poseer saberes, no es ser competente. La competencia se demuestra en la acción. Y esa es su dificultad, decía. Y no todos los saberes operan o pueden funcionar de la misma manera en contextos particulares. Vamos a ir un poquito con esta idea abordando, ¿no?
Ahí tienen ustedes la idea de la mochila, de los recursos que vamos acumulando a lo largo de la vida y vamos incrementando nuestra capacidad de respuesta o nuestra capacidad de resolución de problemas. Vamos a algunas ideas rápidas sobre este particular. No es suficiente, por eso hablo de implicaciones, digo para que lo vayamos articulando, viendo cómo lo podemos aproximarnos desde el punto de vista después de la evaluación. No es suficiente con poseer recursos o saberes, es necesario saberlos utilizar. Y voy a bajar un poco el nivel de abstracción, voy a poner ejemplos que me gustan más y ilustran bastante. Suelo decirle yo a mis compañeros, colegas, que en el mejor de los casos la universidad hace a la gente capaz, pero yo no estoy seguro de que la haga competente, porque no tenemos la garantía de que hayan resuelto sus problemas profesionales, ¿eh? Y esa es una primera idea, ¿no? De que sí que tenemos garantía que le hemos trasvasado los saberes, pero las competencias pues habrá que hacer otro tipo de seguimientos. Bueno, y ahí podemos hablar de los últimos años de carrera, el papel del practicum y demás para atrapar precisamente esas competencias, ¿no? Otro ejemplo, más ilustrativo todavía. Nosotros, al lado de la Universidad Autónoma de Barcelona, tenemos un centro de alto rendimiento deportivo, donde se entrenan todos los atletas y ha sido además muy relevante, sobre todo para nuestras Olimpiadas del 92, cuando más, ahora últimamente pues ha decaído, también supongo que tiene que ver eso con las becas ADO, las ayudas, financiación, en fin. Pero por ir al ejemplo, nosotros tenemos un atleta que en entrenamiento ha saltado 2,39, no sé por dónde está, no, creo que ha superado ya el 2,40 el salto de altura, el récord. Pero bueno, al margen del detalle del centímetro, supongamos que el récord está en 2,42, creo que lo tenía un cubano. Y tenemos un atleta que ha saltado en entrenamiento 2,43. ¿Podemos decir que tiene el récord de salto de altura? Ya les digo de salida que no. Porque lo único que nos ha dicho es, sabemos que es capaz, pero todavía no es competente. Porque el récord se da en unos contextos particulares. De competición, de escenario, de ruido, de no sé qué, de una serie de... Pues hasta que ese salto no se dé en ese contexto no podremos decir que es competente. Pero bueno, ya tenemos algo. Ya sabemos que esa persona es capaz. Bueno, decía por ahí. Otra idea asociada es cómo ensamblar esos saberes. Porque hay un tema importante. Sí que podemos saber, lo retomaré más adelante después, cuando ligue la conexión escenario formativo, escenario socioprofesional. ¿Cuál es la formación asociada a una competencia? ¿Cuáles son los saberes que vamos a poner al lado de un perfil profesional? Después reflexionaré sobre este particular. ¿Todos los saberes? ¿Necesitamos que todas las personas tengan la mochila llena? ¿O necesitamos que, en función de los contextos donde van a actuar, de sus propios perfiles profesionales, la mochila adquiera distintos tamaños? ¿Es lo mismo subir al Everest que subir aquí al Mulhacén? Si no es lo mismo, yo creo que probablemente no merezca la pena que le llenemos la mochila de la misma manera, la mochila de recursos, a los que van a subir el Everest como a los que van a subir el Mulhacén. Por tanto, esta es una reflexión que va más allá, tiene que ver con el diseño curricular, no me puedo parar ahí, pero que tiene que ver con los saberes o el conjunto que vamos a ensamblar. Ya dije que ser competente es diferente de tener competencias, poseer no es actuar. Todo y que no hay que olvidar que sin recursos es imposible ser competente. Cuidado, no que por el hecho de que yo no esté dando la garantía de la competencia signifique que la obvie. Es condición sine qua non que esos recursos estén disponibles, si no, ¿de qué voy a tirar de mi mochila? Bien, una persona además es competente, y aquí hay matices sumamente interesantes, en la medida en que no solo dispone de unos recursos, sino que además es capaz de, como aquí se dice, reconocer las situaciones donde los tiene que aplicar. Y hay gente, y no voy a poner ejemplos, pero piensen ustedes, que tiene muchos recursos
y que en vez de resolver problemas los crea, porque no sabe analizar las situaciones en las que tiene que aplicarlos. Y suelo yo hablar aquí, discriminar normalmente entre competente, acompetente e incompetente. El competente es obvio quién es, el acompetente es el que no tiene la competencia y el incompetente es el que tiene recursos pero me genera problemas. En vez de resolverlos, los genera. Ese es el incompetente. Y tenemos a nuestro alrededor bastantes ejemplos sobre el particular, por tanto no voy a entrar ahí. Otro tema asociado a la conceptualización es la transferencia. Después también la retomaré de otra manera, ¿no? Pero la transferencia no es aplicar sin más de manera rutinaria los saberes que ya nos han funcionado en otros contextos, sino que tendremos que recontextualizar. Y esto va ligado con la anterior implicación, reconocer la situación o manejarse en el contexto específico. Tenía un ejemplo de una fotocopiadora, pero no lo voy a poner porque es un poco largo, pero es muy interesante. Después de una avería de la fotocopiadora en la empresa, la desmontó el técnico de mantenimiento de la empresa 3 veces y la volvió a montar y no le sobró ningún tornillo, pero no funcionaba. Llamaron a un técnico de fuera, vino, clic, y en 2 minutos funcionaba la fotocopiadora. Y pasó la minuta, $1000. Y dice el gerente, oye, dile que te dé un poco de detalle sobre la minuta. ¿Qué nos ha pasado? Dice, pues muy sencillo, mire, el desplazamiento 0 porque venía de arreglar no sé qué, de materiales también fueron 0, tal, por tiempo de trabajo 5 minutos. Por saber dónde estaba el interruptor de la corriente, perdón, por el tiempo de trabajo $5 y por saber dónde estaba el interruptor de la corriente $995. Eso tiene que ver con la capacidad de análisis de situaciones. Un poco exagerado, es un ejemplo de Bono además, en el prólogo de un libro para el tema del análisis de las situaciones, para que vean que esto es importante. Bueno, pues esa idea que desplazamos, que si no hay resolución de problemas profesionales, no podemos hablar de competencia. ¿Qué vamos a conceptualizar en este curso? ¿Qué es innovación para empezar? Dice su trabajo, su mapa conceptual y comentemos. Bueno, yo rescato lo siguiente, de que debemos de darnos cuenta dónde estamos, o sea, contextualizar cuál es la realidad en la que estamos y darnos cuenta también de que todos tenemos que integrar sistemas, una formación continua, ¿sí? Hay una formación integral que no incluye todas las competencias también, ¿sí? Es necesario gestionar tiempos y espacios para poder lograr la formación integral, continua. También es necesario la evaluación, porque dice que lo que no se vive no se valora. Entonces tenemos que aprender a evaluar, a planear para poder tener que evaluar. ¿Por dónde empezamos? Antes de que pasemos a esto. Primero por definir. Si definimos, podemos medir. Y si medimos, podemos valorar. Y si valoramos, evaluamos. Y si hay este proceso, se aplica y sirve. Y si no, sirve. Primero, diagnostica en el aula de clases. Luego, diseña, aplica, da seguimiento, evalúa y nos entrega un informe con todas sus reflexiones y análisis. ¿Sí me explico? Ajá, que tenemos que tener muy claras las evidencias de aprendizaje. A partir de su experiencia en el aula de clases, recupere toda la información, elabore su diagnóstico y empiece su proceso de diseño de innovación. Lo que está buscando es aplicar, resolver un problema. Bueno, vamos a escuchar la siguiente parte.
Hemos hecho muchísimos cursos de formación continua sobre la última tecnología y después resulta que las prácticas profesionales no cambian. ¿Por qué? Porque el contexto no cambió en relación con las nuevas exigencias de las nuevas prácticas profesionales. Y si tenemos el mismo escenario, lo más normal es que el profesional que ha actualizado o que ha incorporado nuevas competencias no las puede activar porque no se ha movido el escenario. Por tanto, también aquí hay un tema de gestión. A veces cuando han dicho gestión de los ritmos y demás, y también gestión de estos procesos, y ahí hay responsabilidad. Un cambio de este calado no se puede hacer a coste cero. Y con todo lo que significa de reestructuración, de equipos, de formación, pero en fin, no es hoy tampoco el momento de hablar de cómo estamos haciendo la transición en este proceso de convergencia, ¿no? ¿Puede enseñarse la competencia? Sí, si se concibe la transferencia como una co-construcción y no como un sencillo transporte. ¿Sí? Y esta es una idea que no es nueva, porque esta idea la he arrastrado yo del medievo, de aquel planteamiento del maestro y del aprendiz y cómo se transfería todo lo que después ha desarrollado, toda la modalidad de formación en alternancia y los modelos duales, el alemán en particular, sobre esto. Sin entrar ahí, esta es un poco la idea. El conocimiento experto, el que tiene la experiencia, la puede transmitir si la transforma, si la conceptualiza y si la pone en formato, para que otro, el aprendiz, también construyéndola, es un saber construido que tiene que integrar a partir de esa transformación, bueno, apropiarse la reconstrucción y la transformación. Esta linealidad es la que no existe, este trasvase automático es imposible si no hay interacción. Por tanto, de ahí una serie de estrategias que a lo mejor algunas se insinúan después. Lo que está claro, llegando a al tercer reto, que era aproximarnos un poquito a la dimensión estratégica ya de la evaluación, nuevas perspectivas del aprendizaje, nuevas perspectivas de evaluación. Si yo les enseño este diagrama, lo han visto en 1000 sitios ya, porque lo hemos manejado para arriba, para abajo, pero aquí hay dos cambios de calado muy grande para mí, más allá de lo que ahí dice. Uno, que se ha desplazado en la universidad la enseñanza al aprendizaje. Que el protagonista es, ¿quién es? El alumno. Porque es el dueño de la acción. Esa es una. Y otra, esa yo creo que sí la tenemos bastante asumida, pero otra que no tenemos tan asumida es si es el alumno el dueño de la situación, la que no hemos asumido tan clara es que en lo que necesita ese alumno en cuanto a aprendizaje está en función directa de su perfil profesional, no en función de las disciplinas. Por eso decía el cambio de la lógica disciplinar a la lógica de perfil. Articular en un perfil profesional, ahora repararé, conlleva después también unas consecuencias para el diseño, desarrollo y evaluación curricular. Y ahí es donde yo creo que no lo hemos resuelto todavía. Sí que estamos asumiendo el cambio de cultura, nuevas metodologías, estamos experimentando nuevos formatos incluso de evaluación, todo eso lo vamos llevando, pero eso no está tan claro. Y por eso decía, y ahora aquí añado una segunda acepción que yo tengo, bueno, que no es mía tampoco, pero en la que reparamos poco, y desde hace tiempo para mí es muy importante, porque tiene que ver con la formación asociada y tiene que ver con el conjunto de saberes que nosotros tenemos que manejar para que otro se apropie de ellos, ¿no? Con aquello de la mochila que insinué. Es el perfil profesional. Y aquí hablo de lo que llamo yo la dimensión, antes les he hablado de la dimensión personal de la competencia, y en esa dimensión personal para mí son los recursos o los saberes, y ahora les voy a hablar de la dimensión social de la competencia, y les voy a hablar en clave de las incumbencias, que es la nueva acepción, que no es nueva porque ya estuvo, no sé si me explico. La competencia es lo que a mí, las incumbencias que yo tengo en un escenario socioprofesional, lo que a mí me incumbe que no le incumbe a otro, y por eso articulamos perfiles profesionales diferentes. Y en un escenario pueden convivir múltiples, y de hecho conviven y tenemos que adaptarnos a ese flujo, a esa interacción de perfiles que inciden sobre el mismo objeto. Piensen en la escuela, o pensemos en la universidad, o en otro ámbito, en un hospital, en un centro comunitario, en fin.
Pues desde el maestro, psicopedagogo, orientador, por hablar solo de nuestra familia profesional. El asesor, el técnico de gestión, el gestor de no sé qué, el dinamizador de redes, el tutor de... Van saliendo, ¿verdad que van emergiendo? ¿Por qué emergen tantos perfiles profesionales en un contexto particular? Porque se evidencian competencias, incumbencias diferentes para cada uno de ellos. Y esas incumbencias no son más que las funciones y realizaciones profesionales que cada uno tiene que hacer. Pero ojo, que todavía voy más atrás, que me he adelantado. Eso está en relación directa con estos tres factores de todo escenario profesional. Por lo menos estos tres los tenemos que contemplar. La tecnología que tiene o que allí opera, la organización del trabajo que allá se da y la normativa que le rige. De manera que, a mí que me han llamado en más de una ocasión para el tema de competencia docente, yo enseguida tengo que discriminar, que no es lo mismo un profesor de educación infantil que un profesor de primaria, de secundaria o de la universidad. ¿Por qué? Porque tienen entornos, escenarios muy diferentes en cuanto a la tecnología. ¿Tengo que darle yo el mismo uso de plataformas a un maestro de educación infantil que a un colega de mi universidad en un curso de tecnología o de introducción de la tecnología? ¿Y por qué lo hacemos? No sé si... Entonces, la formación asociada va a estar en estrecha relación de las competencias que establezcamos en un perfil, porque un perfil no es más que esto, para mí. Fijarnos en el escenario, establecer las funciones y las realizaciones profesionales y, a partir de ahí, fijar las competencias o capacidades. Esa es la lógica para llegar a un perfil. Y saldrán tantos perfiles cuantos escenarios o personas podamos evidenciar. Por tanto, la formación asociada tiene que ver con estas funciones, estas competencias, si seguimos por la zona de arriba, que no me puedo detener mucho en ella. ¿Sí? Y aquí es donde ahora le pedimos a las disciplinas que nos ayuden. Que no puedo explicar la misma psicología de Piaget para el perfil de educación infantil que para el perfil del profesor de educación de adultos. No la puedo explicar. Que no puedo explicar la misma anatomía para el fisioterapeuta no sé qué, como para el auxiliar de clínica, no sé si... Pero yo, como ya tenía organizada mi psicología de la educación, voy a todos los títulos y desarrollo, porque tienen que hacer 6 o 10 créditos de psicología de la educación. Como tienen que hacer 6 o 10, ¿pero cuáles son? Ya sabemos la carga crediticia, que son 6 o 10 o lo que queramos. Pero los mismos ahí, ¿lo dejamos a criterio del profesor? Aquí es donde yo creo que todavía no hemos sabido acertar al 100%, aunque se están haciendo esfuerzos bastante interesantes. De este planteamiento también se derivan, como en todos los retos, algunas que otras implicaciones. La primera, y esta tampoco estamos muy acostumbrados a verla, aunque ya está saliendo en todas las guías, sí. Era prescriptivo, pero no lo manejamos del todo bien. Que tenemos que operar en clave de resultados esperados. Y esos resultados esperados para mí no son más que las realizaciones profesionales en un perfil profesional. Y esos son los referentes de la evaluación. Esto es importantísimo. Bueno, y también del desarrollo, de la formación, de la arquitectura que le demos al diseño curricular. Pero ahora tenemos que pensar no en contenidos específicos de anatomía, sino en las realizaciones profesionales donde se activa la anatomía. Esa es la diferencia. Otra, que no la tenemos tampoco del todo resuelta. Yo me alegro además porque está aquí una alumna mía que no sabía que iba a llegar, pero me ha dado una alegría. Está haciendo una tesis doctoral sobre la alineación entre planificación, desarrollo y evaluación en la formación que se está haciendo en la Pompeu Fabra en ingeniería y me alegro por ello. Porque esto es importante. Lo que no podemos es decidir una guía, hacer otras cosas y después evaluar con otros referentes, sino vamos a intentar ser coherentes en nuestro planteamiento. Si tenemos una guía, de la guía se derivan una serie de actividades de enseñanza-aprendizaje y de ahí unos sistemas y unas lógicas y unos dispositivos de evaluación que sean coherentes. Pues se está estudiando, Yo estoy muy entusiasmado con este proyecto, ese particular, porque yo creo que aquí van a salir cosas sumamente interesantes y que, tenemos que vehicular y difundir para el resto, para no solo cumplir
y ojalá no queden las guías en el cajón y que cada uno hace después, en fin, pero no hablemos de... Yo quiero hablar de buenas prácticas, ¿no? De hecho, si alguno se ha percatado, yo le he cambiado el título a la conferencia. En origen era evaluación de competencia en educación superior, 2 puntos, retos y problemáticas, y lo he cambiado por implicaciones, porque problemáticas tiene connotaciones más peyorativas para mí, entonces prefiero hablar de implicaciones, también son problemáticas las que estamos poniendo sobre la mesa, y cada uno sabe cómo tiene que releer estas problemáticas. Bien, es solo una reflexión sobre este particular, ya que he dejado caer... Bueno, la reflexión se tiene que hacer en qué es lo que puede aportar el conjunto de materias a un perfil y demás, pero ahí no entramos porque eso sería diseño curricular. Consecuencias, definir métodos y definir evaluaciones. Sobre la primera idea, una implicación muy directa es que a la hora de definir métodos, para mí, y aquí sí que podemos debatir, no hay otra lógica más que integrar contexto, acción y experiencia, que es lo que vengo diciendo, y eso no es más que el constructivismo social o socioconstructivismo social. Por ahí vamos, ahí estamos en la misma lógica, el conjunto de los autores, ahí está. Y lo que estamos potenciando y se está desarrollando bastante bien, pero yo no quiero que quede esto en experiencias innovadoras de solución de problemas, de trabajo por proyectos, sino que esto sea la constante de trabajo, de desarrollo curricular, que venga asociada pues, a este tipo de modalidades estratégicas básicas, ¿sí? Que es más o menos por donde están. Ahora estamos consensuando un poquito más aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, proyectos y con estas modalidades para llegar a estas metodologías. Y lo curioso es que le llamamos innovadoras, y lo son, porque es algo nuevo que estamos introduciendo, pero no es nuevo desde el punto de vista de su origen, porque son metodologías algunas con más de 100 años ya de historia. Lo que pasa es que nosotros estábamos en fuera de juego. Pero todo esto lo hemos arrastrado de la escuela activa, de los movimientos de los años 20 para acá y del pragmatismo de Dewey, y etcétera, etcétera. Pero bueno, hay más cosas añadidas y ahí tienen. Y me he escapado por aquí porque es para mí clave este tipo de estrategias, sobre todo organizativas, asociadas más a la aproximación entre el escenario formativo y el escenario profesional. O sea, los practicum para mí pueden ir bajo esta modalidad y algunas más que podemos añadir. Solo es una ejemplificación de por dónde pueden ir los tiros en relación al cambio metodológico, ¿no? Respecto de la evaluación, y ahora ya estamos centrándonos más, decir que tenemos una gran oportunidad al afrontar la lógica de las competencias para que la evaluación también incremente su valor e incremente sus funciones. En el Plan de Estudios 2012 se habla de las competencias genéricas y profesionales. Y él nos dice, bueno, es que las profesionales serían todas las que cualquier egresado de educación superior debe tener, pero aquí serían se está refiriendo específicamente a las del ámbito profesional, a las del ámbito de la docencia. Entonces, dice que es importante siempre relacionar estos métodos, criterios de evaluación, etcétera, con los escenarios específicos en los que se está trabajando. Con los escenarios, no es lo mismo formar o partir de un perfil profesional para un escenario que para otro, o sea, sería específico en donde se va a dar la acción. ¿En dónde vas a centrar tu enseñanza? En el aprender. En el objeto que aprenden. Sí. ¿No? ¿Y ellos? En los alumnos. ¿No? La explicación que hace la necesidad de trascender de la lógica disciplina al perfil profesional, me parece muy interesante porque, por ejemplo, ahora en la malla curricular, la importancia del trabajo en academias o en colectivos, porque lo que revisan en una asignatura viene a ensamblarse con el contenido de otra asignatura. No podemos estar como aislados. Y también en las escuelas primarias es importante el trabajo ya con metodologías más globalizadas. Así es, muy bien. La discusión está en el punto sobre las competencias, pero yo creo que hemos dejado de lado las capacidades que los alumnos tendrán que desarrollar para lograr precisamente ser competentes. Cuando estábamos leyendo las competencias genéricas del curso
todas las competencias, uno nos decía palabra clave, ¿no? Aplica, emplea, indaga, que esas serían como las capacidades que tendríamos que estar favoreciendo o desarrollando en los alumnos in situ, para que ellos después puedan llegar a identificar esta parte, ¿no? Veíamos en el texto de Carbonell, ¿no? A veces nos vamos más por la moda, porque la moda, a veces ahorita en esto de la globalización, las competencias, pero se nos olvida de qué están integradas, ¿no? Ese rato nos decía en la conferencia, es una integración de saberes, ¿sí? Utilizables en contextos particulares. Voy a ver qué tan competente es a partir de qué capacidades se van a movilizar para poder no sé, llevar a cabo ese contenido en el aula, ya en la práctica o en el producto final, ¿no? No tanto que me entregue el producto, sino de ahí que hay síntesis, hay reflexión, hay discusión con el texto, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que manejar más esta parte de las capacidades. Sí, no estamos evaluando la competencia, estamos evaluando el desempeño, las acciones, los aprendizajes esperados. ¿Sí me explico? Tenemos sí las competencias, pero el curso abona ciertas competencias. A estas competencias como sabe diseñar planes, planes de clase, ¿no? Ahora va a aplicar, a diseñar su propuesta de innovación. Estamos abonando a las competencias, ¿sí? Tiene que buscar información, está haciendo el trabajo de investigación, aprovechando el trabajo, el producto de la investigación para poder fundamentar su propuesta. ¿Sí me explico? Eso es lo que estamos nosotros en posibilidades de evaluar. ¿Sí me explico? La competencia, no, ¿por qué? Porque no está desarrollada, estamos abonando al desarrollo de la competencia. Y bueno, y un poco en este sentido de la capacidad, ¿no? ¿Qué es la capacidad? Es una habilidad. Sí, porque las capacidades son internas, las habilidades son externas. Las habilidades son las que yo puedo observar para poder decir si es competente, si ha desarrollado la competencia, si está en proceso. Entonces, eso es la parte que tendríamos que visualizar nosotros. Bien, eso quiere decir que cuando está abonando el curso a una serie de competencias, está recuperando sus capacidades. ¿Sí me explico? Sí. De hecho, en la conferencia hacía esa diferencia, que alguien podía ser capaz, o sea, tener todas las herramientas para poder hacerlo, pero solamente se demuestra que es competente ya cuando aplica esos conocimientos en el contexto. Ahí está. Bueno, vamos a ver otra partecita para ir ya cerrando. Que tenemos que operar en clave de resultados esperados. Y esos resultados esperados para mí no son más que las realizaciones profesionales en un perfil profesional. Y esos son los referentes de la evaluación. Esto es importantísimo. Bueno, y también del desarrollo, de la formación, de la arquitectura que le demos al diseño curricular. Pero ahora tenemos que pensar no en contenidos específicos de anatomía, sino en las realizaciones profesionales donde se activa la anatomía. Esa es la diferencia. Otra, que no la tenemos tampoco del todo resuelta. Yo me alegro además porque está aquí una alumna mía que no sabía que iba a llegar, pero me ha dado una alegría. Está haciendo una tesis doctoral sobre la alineación entre planificación, desarrollo y evaluación en la formación que se está haciendo en la Pompeu Fabra en ingeniería y me alegro por ello. Porque esto es importante. Lo que no podemos es decidir una guía, hacer otras cosas y después evaluar con otros referentes, sino vamos a intentar ser coherentes en nuestro planteamiento. Si tenemos una guía, de la guía se derivan una serie de actividades de enseñanza-aprendizaje y de ahí unos sistemas y unas lógicas y unos dispositivos de evaluación que sean coherentes. Pues se está estudiando, bueno, está estudiando. Yo estoy muy entusiasmado con este proyecto, ese particular, porque yo creo que aquí van a salir cosas sumamente interesantes y que, bueno, tenemos que vehicular y difundir para el resto, para no solo cumplir, y ojalá no queden las guías en el cajón y que cada uno hace después, en fin, pero no hablemos de… Yo quiero hablar de buenas prácticas, no de…
De hecho, si alguno se ha percatado, yo le he cambiado el título a la conferencia. En origen era evaluación de competencia en educación superior, 2 puntos, retos y problemáticas, y lo he cambiado por implicaciones, porque problemáticas tiene connotaciones más peyorativas para mí, entonces prefiero hablar de implicaciones. También son problemáticas las que estamos poniendo sobre la mesa, y cada uno sabe cómo tiene que releer estas problemáticas. Bien, es solo una reflexión sobre este particular, ya que he dejado caer. Bueno, la reflexión se tiene que hacer en qué es lo que puede aportar el conjunto de materias a un perfil y demás, pero ahí no entramos porque eso sería diseño curricular. Consecuencias, definir métodos y definir evaluaciones. Sobre la primera idea, una implicación muy directa es que a la hora de definir métodos, para mí, y aquí sí que podemos debatir, no hay otra lógica más que integrar contexto, acción y experiencia, que es lo que vengo diciendo, y eso no es más que el constructivismo social o socioconstructivismo. Por ahí vamos, ahí estamos en la misma lógica, el conjunto de los autores ahí está. Y lo que estamos potenciando y se está desarrollando bastante bien, pero yo no quiero que quede esto en experiencias innovadoras de solución de problemas, de trabajo por proyectos, sino que esto sea la constante de trabajo, de desarrollo curricular, que venga asociada pues, a este tipo de modalidades estratégicas básicas. ¿Sí? Que es más o menos por donde están. Ahora estamos consensuando un poquito más aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, proyectos, y con estas modalidades para llegar a estas metodologías. Y lo curioso es que le llamamos innovadoras, y lo son, porque es algo nuevo que estamos introduciendo, pero no es nuevo desde el punto de vista de su origen, porque son metodologías, algunas con más de 100 años ya de historia. Lo que pasa es que nosotros estábamos en fuera de juego. Pero todo esto lo hemos arrastrado de la escuela activa, de los movimientos de los años 20 para acá y del pragmatismo de Dewey, y etcétera, etcétera. Pero bueno, hay más cosas añadidas y ahí tienen. Y me he escapado por aquí porque es para mí clave este tipo de estrategias, sobre todo organizativas, asociadas más a la aproximación entre el escenario formativo y el escenario profesional. O sea, los practicum para mí pueden ir bajo esta modalidad y algunas más que podemos añadir. Solo es una ejemplificación de por dónde pueden ir los tiros en relación al cambio metodológico, ¿no? Respecto de la evaluación, y ahora ya estamos centrándonos más, decir que tenemos una gran oportunidad al afrontar la lógica de las competencias para que la evaluación también incremente su valor e incremente sus funciones. Bueno, pues acelero, me dice, perdón. Sí, porque faltan algunas cosas. Bueno, más allá de que la evaluación de competencias, bueno, a partir de evaluación del aprendizaje, evaluación para el aprendizaje, todo eso no lo pueden dar los dispositivos. Este ideograma que ahora les presento no es mío, pero sí que reflexiona o me interesa rescatar esta reflexión importante. Entender, porque no lo he dicho muy claro al principio, también la competencia como proceso y, por tanto, la propia formación, el propio aprendizaje como proceso que nos permite, fíjense, todo lo que nos permite entender la evaluación como desarrollo de competencias ligada más a los planteamientos de evaluación formativa respecto de evaluación de competencias desde la lógica más sumativa, ¿no? Y si es, en cualquier caso, lo que hay aquí dentro en azul sí que merece la pena. Bueno, en blanco sobre azul. Nos va a permitir una aproximación de evaluación por competencia desde esta lógica, la mejora, el proceso, sobre todo, esto es lo más difícil. El establecer el continuum de actividades de aprendizaje, actividades de evaluación. ¿Por qué tenemos que diseñar nuevas o no son necesarias diseñar nuevas actividades para la evaluación y no aprovechamos ya las propias actividades de aprendizaje para ir rescatando evidencias que nos ayuden después en la toma de decisiones? Esos son planteamientos que ahí están. Y después ya no voy a decir nada de desempeño y demás porque ahora sí que ya me entró la presión del tiempo y entonces ya... Bien, en cualquier caso, implicaciones directas, muy rápidas, telegráficas, el establecimiento de competencia o resultado de aprendizaje, fallamos en esto, fallamos bastante en esto, cuáles son los resultados y cómo los vamos a atrapar. Establecer e identificar bien, y esto es la parte más difícil en la que yo creo que hay que insistir mucho, cuáles son las situaciones de aprendizaje profesionales. Estamos hablando de planteamientos de situaciones auténticas. Estamos hablando en estos términos de aprendizaje situado. No estoy inventando nada, pero eso estaba ahí, pero no hemos reparado en él. Y en función de esas situaciones,
establecer la estructura de la evaluación, fijando criterios de mérito y niveles de dominio, que ahora lo verán de otra manera, establecer las evidencias necesarias, porque ya lo digo, la competencia no se evalúa, la competencia se infiere a partir de evidencias. Esa es mi lógica en este momento, mi pensamiento. Fijación de los niveles de logro, diseño con precisión de los dispositivos y de los implicados en ellos y, bueno, establecer garantizando validez, fiabilidad y demás de los tal. Los criterios, solo una idea sobre el particular, porque esto sí que toca de lleno la rúbrica, bueno, la rúbrica en general, ¿sí? Y lo dejo solo ahí como punto de reflexión. Podemos utilizar por lo menos para mí, dos referenciales distintos. El nivel de desempeño, en claves de satisfactorio, básico, competente o destacado, o en otra lógica no satisfactorio, o los niveles de normalización de los estándares de competencia, que estos están fijados en los perfiles profesionales. Ese también puede ser otro. Entonces, básico, medio avanzado, Nobel, Junior, Senior, con todo lo que después podamos aquí integrar en clave de rúbrica. Y cómo describir todo ese particular. Pero bueno, estos serían los criterios, por lo menos el referente, para tirar de ello. Las evidencias que he dicho, al final vamos a evaluar por evidencias, ¿sí? Entendiendo las evidencias como eso, ¿no? Pruebas claras y manifiestas de los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y todo eso que tenemos que ir arrastrando y combinando para llegar a la toma de decisiones. Y aquí el problema que se nos plantea es la cantidad y la calidad de evidencias. No podemos con toda la cantidad de evidencias que pueden emerger en un proceso formativo, imposible. La dificultad va a estar en la selectividad de las situaciones auténticas que nos den garantía de que allí se activan las competencias. Esa selectividad, yo voy a primar más la selectividad en clave ya, aquí ahora hablaremos ya, en clave de pertinencia, en clave de vigencia, en clave de actualidad, autenticidad y demás. Y ahora, como voy rápido, pues tengo que seguir. El último reto. Validez y pertinencia de los dispositivos, escalando la pirámide de Miller. Algunas reflexiones. Bien, sistema de registros de evidencias, hay muchos, este es conocido, tiene que ser conocido por muchos de ustedes, es de Merten, ya tiene algunos años, pero bueno, la idea es que Merten hablaba de tres tipos de evidencias, ¿no? Las evidencias de proceso de desempeño profesional, ahí tienen el dispositivo cómo registrarla, evidencias de producto, inferidas de las actividades ejecutadas, realizadas en portafolios, un trabajo entregado, y evidencias de conocimiento y complementaria. Yo soy más amigo de no generar tantas y soy más amigo de evidencias de conocimiento, porque después lo justificaré por la propia escala, la propia pirámide de Miller, y evidencias de desempeño. Pero tenemos que tener muy claro esto. Conocimiento frente a desempeño y la necesidad de integrar el conjunto de evidencias para la toma de decisiones respecto de competencias. Voy a obviar a Le Botter, porque él lo tenía también asociado a las distintas fases del desarrollo de una acción formativa, pero es interesante, está escrito, está en las diapositivas, digo por si quieren entrar. Me interesaba fundamentalmente Le Botter porque cómo combina actores, momentos y demás a la hora de ir recabando esas, él le llama referencias, no de evaluación, pues esas evidencias en los distintos momentos de la propia acción formativa. Para ir ya cerrando y aproximándome a lo que quería llegar, es conocida la pirámide de Miller, la hemos arrastrado del ámbito médico y aunque está aquí releída a mi manera, él habla de 4 peldaños asociados, los 2 primeros al conocimiento y los 2 segundos al desempeño. Y él mantiene las mayúsculas, las mantiene, yo bueno, le añado un poquito más de explicación, sabe cómo, demuestra cómo y hace o aplica de manera independiente y demás, ¿sí? Yo me he atrevido, desde otra lógica, para integrar los niveles de dominio, me he atrevido a añadir un quinto. No solo hace, sino hace y enseña. Y después lo justificaré el porqué. En cualquier caso, por como estamos en la dimensión más operativa que hay asociado, aunque no lo voy a explicar, aquí van viendo ustedes todos los dispositivos posibles en función de cada uno de los niveles en que nos podemos mover en esta pirámide. No voy a explicar ahora ni el 360, ni la rúbrica, porque ahí están todos los sistemas, el EQUE, en fin, las pruebas, los cuestionarios, ahí están todos. Pero sí que me interesaba la pirámide de Miller por esta reflexión. Ya estoy. Les hablé de los niveles de dominio. Aquí sí que los integro. Y me interesa
porque esto tiene mucho que ver con la gestión de recursos humanos, incluso con la propia nuestra. ¿A quién le damos responsabilidad de gestionar o llevar un practicum? ¿Se han hecho esa reflexión alguna vez? Bueno, más vale que no nos la hagamos. Lo que quiero dar a entender, no, es muy importante. Yo monto un plan de mentoría. Como estamos en un plan de mentoría y nos están financiando, nos asociamos 2 a 2. No, oiga, no puede ser 2 a 2. Esto tiene que ser de otra manera. El que tiene la competencia y además es capaz de enseñarla, ese va a ser el mentor. Y el otro que acaba de llegar, pues no va a ser el mentorizado y cosas de estas, no, el coach respecto de. Esta era un poco la idea. Acabo significando 5 ideas. Sentido formativo de la evaluación de competencias, no solo sumativo, por eso subrayo ahora la idea de la formación. Los propios procesos de evaluación se nos convierten en procesos de formación. La oportunidad que da la propia, llamémosle, estrategia evaluativa también para el aprendizaje y el desarrollo de las competencias. Obliga, por supuesto, a utilizar una gran diversidad de instrumentos. No hay instrumento posible, único, que sea capaz de nada. Vamos a dejarlo así, para no complicarlo más, pero eso significa que añadimos complejidad al hecho evaluativo, pero lo tenemos que asumir como parte de nuestra realidad. Eso no es ninguna dificultad. Eso es parte de nuestra tarea, esa complejidad, que combina además, y hay que combinarla sabiamente, auto-hetero y coevaluación, y además, que es para mí lo más relevante, la evaluación de competencias se permite deviene, vamos a decirlo así, que no me sale el verbo ahora, en un gran sistema de autorregulación del propio aprendizaje. No dijimos que le habíamos pasado al alumno el protagonismo, pues que él sea también protagonista de su acción. Pero aquí tenemos nosotros mucho que decir. No vaya a ser que, por no tener feedback rápidos, el alumno nos diga, profe, es que no sé por dónde voy. Entonces, ¿cómo si activo un sistema de evaluación continua con feedback X, no estoy desplazando los feedback? En fin, reinvierte muchos planteamientos de los que teníamos. Y por terminar, Elena Cano y todo su equipo, en un estudio en el conjunto de las universidades de Cataluña, han hecho un estudio sobre cómo los profesores viven el tema de la evaluación de competencias y demás. Y solo por sintetizar esto que está publicándose, ha salido en algún congreso, ahora para el 2013 va a salir otro artículo, otro que tengo, pero bueno, depende de quién lo publica, pero este sería un poco el resumen, ¿no?, de aspectos positivos y aspectos negativos en la percepción de los profesores universitarios de lo que es la evaluación por competencias. No voy a meterme en los entresijos de cada uno de ellos, porque si vemos que mejora el aprendizaje, incrementa las cargas de trabajo, ¿verdad? Aparecen las resistencias al cambio y estas son las problemáticas que tenemos añadidas y les prometí solo una última transparencia más, que es esta. Gracias. ¿Qué nos aporta el curso? La importancia del diagnóstico, porque de él parte el identificar diferentes necesidades que tienen nuestros alumnos en la formación, y entonces nosotros tenemos que ver esa lógica del desarrollo de las competencias como un proceso, ¿sí? Y que ello nos va a llevar a la identificación de logros de dominio, logros de desempeño. O criterios. Pero que, bueno, esto va en relación a las situaciones auténticas, actividades auténticas que podamos llevar a cabo con ellos, ¿verdad? Con ellos. Y, bueno, una vez realizado estas situaciones, pues dice que la importancia de las evidencias, que pueden ser más que la cantidad, la calidad de las mismas, ¿sí?, para que finalmente nos lleve a la toma de decisiones. Muy bien, muy bien. Lo que nos interesa en el curso es que ponga en activo sus conocimientos, sus saberes, sus habilidades, ¿no?, sus capacidades, es decir, que a partir de lo que ya sabe, lo aplique en el aula de clase, detecte, focalice una problemática, eso es elaborar su diagnóstico, busque información, diseñe un plan de acción, ¿no?, una propuesta de innovación
Es decir, está aplicando, está configurando diferentes habilidades, conocimientos, saberes. ¿Para qué? Para intentar mejorar, ¿no? Esa es la intención. Nos vamos a quedar aquí. El documento da para mucho, ¿no? Sin embargo, el tiempo se nos ha agotado.